es un sueño, ojalá que el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Muy buenas noches, soy Jesús Carreón en ausencia de Javier Molina, y esto es La Voz de la Patria Grande. Estamos en espera de que llegue Javier Molina. Mientras tanto, me gustaría comenzar el programa. Tenemos hoy dos invitados. Marcela Mendoza, bienvenida Marcela. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar por acá compartiendo esos temas muy importantes que vamos a tocar esta noche. Muchas gracias. Pedro Gallardo, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu invitación a La Voz de la Patria Grande. Y bueno, dispuesto a conversar los temas de hoy día. Está un poco relacionado con el tema de El Salvador, también de Ecuador. Así es que preparados para dar inicio pues a este nuevo programa. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues si quieres comenzamos de una manera que me dejó la herencia machista heredopatriarcal. Primero las damas. Ajá. Adelante Marcela, bienvenida, cuéntanos. Muchas gracias. Pues mi nombre es Marcela Mendoza, soy licenciada en Educación con especialidad en Inglés y soy militante del FMLN, pues desde que tengo memoria, ¿verdad? Me he identificado con los ideales de izquierda que están bien representados dentro del partido aquí en nuestro país. Y pues comentarles que estamos aquí en El Salvador a las puertas de una de las grandes celebraciones democráticas que son las elecciones, que las tendremos este próximo domingo 28 de febrero. Pues que en nuestro país han sido un poco controversiales hasta este punto, ¿verdad? Y este es más o menos de lo que vamos a ir desarrollando esta noche. Lo extraño sería que no fueran controversiales a estas alturas en nuestra querida humanidad, ¿no? Siempre hay como un punto en que explota algo o siempre se da algo que sale de lo normal. Ahora bien, tienen la suerte de que el INE no les va a contar los votos. Sí. Sí. Digamos que tienen esa pequeña suerte, Marcela. Así es. Pues ojalá salga todo muy bien. Pedro, cuéntanos, por favor. Sí. Mira, yo más bien me gustaría hacerle una pregunta a Marcela. Sí. Hay un candidato, Bukele, que supuestamente estaría alcanzando una inmensa mayoría de votos. Posiblemente sea el elegido en las próximas elecciones, de acuerdo a las encuestas que le dan una ventaja de un 40% frente a los otros sectores que a lo máximo llegan a un 10% de electorado. Y quisiera que aclararas, porque este señor Bukele fue miembro de FML, también se considera un enemigo declarado de la derecha, que es el Alianza Republicana Nacionalista. Entonces, ¿dónde sitúas tú, Marcela, como militante, a este señor Nayib Bukele? ¿Dónde lo sitúas dentro de las relaciones, dentro del sector intermedio? ¿Se puede considerar un candidato peligroso? En fin, sería bueno que nos explicara ahí. Sí, pues Nayib Bukele no es un candidato, sino que él es el actual presidente de El Salvador. Lo que pasa es que este señor es parte de un partido, Nuevas Ideas, que es el que está cantando como uno de los victoriosos ante estas elecciones. Este señor Nayib Bukele, pues, ha sido uno de los protagonistas de este proceso de campaña que hemos tenido acá en El Salvador, porque creo que ha sido de las pocas veces que hemos visto en la historia de El Salvador donde un presidente de la República
hace campaña por un partido abiertamente, sabiendo que eso es algo ilegal. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha censurado bastantes publicidad del presidente, donde salen los canales de televisión pidiendo abiertamente el voto para ese partido político, lo cual es ilegal en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué condición tendría que reunir para que no sea ilegal esa campaña electoral? ¿Tenía que haber renunciado previamente a su presidencia? Pues él puede ser militante del partido, pero no se puede pedir el voto él como presidente porque es una autoridad que ha sido electa por el pueblo y tampoco haciendo uso de recursos del Estado. Por ejemplo, él pide el voto haciendo inauguraciones de proyectos, que es completamente ilegal también en una campaña política, porque es una competencia desleal, ¿verdad? Porque él está ocupando todos los recursos del Estado para poder hacer campaña política. Y sabemos que los recursos del Estado le pertenecen al pueblo salvadoreño, no específicamente a un partido político. Este señor hace poco, dentro de la campaña, pues porque hoy ya estamos en silencio electoral, pero dentro de la campaña se puso a inaugurar calles. De hecho, se puso a regalar computadoras que habían sido producto de una donación y él dijo que era producto de inversión del gobierno, ¿verdad? Todo esto pues para favorecer a su partido político, ¿verdad? Entonces aquí lo ilegal es hacer campaña política haciendo uso de los recursos del Estado. También uno de nuestros candidatos a alcalde por un municipio de acá, de nuestra capital San Salvador, denunció que este partido, Nuevas Ideas, estaba haciendo uso de los bienes del Ministerio de Salud para poder hacer campaña política, llevando jornadas médicas a ese municipio, haciendo uso de los microbuses, de todo el equipo médico, parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Carros con placas nacionales, lo cual es completamente ilegal. Estamos hablando de una violación flagrante de la Constitución salvadoreña. Exacto, exacto. ¿Y por qué los mecanismos que se podrían haber utilizado no fueron usados jurídicamente, por ejemplo, ante la Corte? Porque aquí todo es un tema político. Ahora, este presidente lo que ha hecho, bueno, negativamente hablando, algo histórico, la población ahorita cree ciegamente en todo lo que este presidente dice, aunque se hagan las denuncias, aunque se trate de hablar a las instancias correspondientes, ellos tienen miedo de lo que este señor puede hacer, ya que ha secuestrado a la Policía Nacional Civil y también al Ejército, donde estas instituciones públicamente han dicho que están al servicio del presidente y no bien al servicio de la población, como debería de ser. Entonces, ahorita estamos en el país en un tema delicado, donde a mi punto de vista se está perdiendo la democracia. Primeramente, cuando estas instituciones se ponen a la orden del presidente, cuando históricamente no ha sido así, desde la firma de los acuerdos de paz acá en El Salvador, donde estas instituciones tenían definida cuál era su misión dentro del país y ahora pues es otra realidad la que se está viviendo. Estamos, bueno, en mi caso como joven estoy temerosa ante todo lo que pueda pasar en el país debido a estas violaciones a la Constitución, debido a estas actitudes antidemocráticas que está teniendo el presidente actualmente. Pues como usted lo mencionaba también, hay muchas encuestas que le están dando el gane al partido Nuevas Ideas, que es el que representa el presidente. Pues comentarle que no es del todo así. El presidente tiene casas encuestadoras que son de él, son parte de su equipo, las cuales manipulan la información. Y ahorita lo que está cantando el presidente es un fraude electoral porque está viendo que los números no le están dando ya a unos días de las elecciones
En nuestra Asamblea Legislativa se constituye por 84 diputados. Él asegura que va a ganar 70 diputados, lo cual en nuestro país nunca ha sido así, porque tenemos la política multipartidaria, no somos bipartidarios, hay bastante representación en el país. Entonces él ahorita lo que está haciendo es cantando un fraude electoral si los resultados el próximo domingo no son como él los ha planteado a la población. El porcentaje para que logre una primera vuelta, ¿cuánto es en votación? Ahorita las elecciones son asamblea legislativa. Él puede tener una mayoría mínima con 56 diputados dentro de la asamblea legislativa y puede tener una mayoría completa al tener 72 diputados. Muy bien. ¿Y qué pasa con las Fuerzas Armadas ahí? Disculpa que te haga tanta pregunta. No, es está para bien. la audiencia de La Voz de la Patria Grande, para que nos podamos ilustrar de los acontecimientos históricos de El Salvador. Quisiera hacerte una pregunta relacionada con las Fuerzas Armadas, porque en el momento de la firma de paz en El Salvador, tengo entendido que gran parte de la guerrilla pasó a conformar parte de las Fuerzas Armadas. ¿Eso es así actualmente o no? Pues después de los acuerdos de paz y después de los gobiernos tanto de Arena, que representa a la derecha en el país, y después que vinieron los gobiernos del FMLN, que son los que representamos la izquierda acá, se había venido trabajando junto con estas instituciones en un equilibrio. Ellos estaban al servicio de la nación, que es por ejemplo, el papel de la Policía Nacional Civil, que es velar por los derechos de los ciudadanos, y la Fuerza Armada, que es velar por la seguridad del país. Bueno, esto con la llegada de Bukele se ha quebrantado, iniciando el día 9 de febrero de 2020, que fue la primera intervención de las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa, comandadas por el presidente de la República, porque el Consejo de Ministros llamó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para aprobar un préstamo que el presidente solicitaba para el Plan Control Territorial, que ese Plan Control Territorial es un proyecto de gobierno que se basa en la seguridad del país. Entonces, la Asamblea Legislativa no tenía agendado una reunión o reunirse como asamblea para esas fechas. Entonces, el presidente, para demostrar que él es todo aquí en el país, trata de ingresar a la Asamblea Legislativa junto con la Fuerza Armada y rompen el orden constitucional. Ellos entran a la Asamblea Legislativa, el presidente va y se sienta en la silla del que es presidente de la Asamblea Legislativa. Ahí es donde empieza la preocupación aquí en el país, porque ese día fue considerado un autogolpe de Estado fallido en El Salvador. Entonces, desde ese día, la Fuerza Armada tomó un papel diferente aquí en el país y ellos dijeron que estaban 100% al servicio del presidente y que estaban recibiendo órdenes de él. Entonces, a partir de ese hecho que pues es preocupante porque está atentando contra la democracia del país, es que estas instituciones, junto con la Policía Nacional Civil, es donde se declaran abiertamente que siguen órdenes solo del presidente de la República. Es decir, el actual presidente ha violentado, no solo una vez, sino reiteradamente, la Constitución de la República. La Constitución. Muy peligroso y preocupante. ¿Qué pasa ahí entonces con los ministros de Corte Suprema? ¿Qué pasa con las acciones ante tribunales frente a esos hechos? De hecho, cuando ellos han tratado de hacer denuncias de todos estos hechos que se están llevando a cabo, pues ellos han recibido amenazas
De hecho, el último acontecimiento que tuvimos, lamentablemente aquí en el país, fue una caravana del FMLN que fue atacada con arma de fuego y murieron 2 de nuestros militantes, ex veteranos de guerra, donde los atacantes a esta caravana fueron personal de seguridad del Ministerio de Salud. Entonces el presidente viene y dice mediante un tuit que había sido un autoatentado del partido. Ese fue el primer tuit que el presidente dio. Y bueno, después que ya se empezaron las investigaciones, él vuelve a tuitear y dice que ya tenían responsables del ataque y que habían sido la seguridad del Ministerio de Salud. Pero ¿qué pasa? Viene la Policía Nacional y empieza a obstruir el trabajo de investigación de las autoridades correspondientes. Empiezan a encubrir a estas personas, incluso el vehículo de donde estas personas habían disparado a nuestros militantes, con los cuales asesinaron a nuestros militantes, se encontraba en el parqueo del Ministerio de Salud. Entonces, cuando se hacen las respectivas denuncias a las instituciones, tanto la policía como el ejército tratan de obstruir esas investigaciones. Por eso el fiscal, la última instancia que tomó fue hacer una solicitud al FBI para que pudieran ayudar a resolver y tal vez otros casos que están siendo obstruidos por estas instituciones, siguiendo lineamientos del presidente, que es lo más triste de todo. Hasta el momento, la muerte de nuestros compañeros no ha sido esclarecida debido a todos estos atropellos que estamos viviendo actualmente. Siempre estas instituciones siguiendo órganos, direcciones del presidente. Se podría hablar de un gobierno con un presidente que está tomando medidas o acciones de carácter fascista. Exacto. A pesar de que él dice que no es de derecha, ¿no? Supuestamente. Pues exacto. Él lo que quiere aquí es instaurar una dictadura. De hecho, diputados afines a él están queriendo reformar nuestra Constitución para que él pueda ser reelegido después de su periodo. Eso es un atentado a la democracia. Eso nunca había pasado después de los acuerdos de paz en la historia de El Salvador, que los diputados afines al presidente quieran tomar medidas para cambiar la Constitución de la República. Y de hecho, es por eso que él quiere la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para así poder hacer los cambios a la Constitución siempre y cuando le beneficien a él, ¿verdad? Porque sabemos que acá en el país la Asamblea Legislativa es la encargada de elegir tanto fiscales como Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas. Entonces, la idea del presidente es que al tener la mayoría de diputados en la Asamblea, se pueda hacer una correlación y pueden elegir a los representantes de estas instituciones para apoyar todas las medidas o todo lo que el presidente desea hacer acá en el país y así instalar una dictadura en El Salvador. Permítame hacer un pequeño paréntesis. Ya está con nosotros mi estimado maestro. Qué bueno que lograste llegar. Javier, bienvenido. Te dejo en tu lugar. Nada más vine a suplantarte unos momentos mientras... No, te agradezco muchísimo y qué pena. Mira, no, yo quisiera que continuaras, que fueras parte del programa, por favor. No, en ningún momento me siento suplantado. Un saludo, Marcela, gusto en conocerte. Pedro, qué gusto. Mucho gusto. Fíjense que tengo un problema. Yo tenía de que no me podían dar acceso, que no había señal, y estoy friega y friega. Apagué todos mis aparatos y los volví a prender, y así es como logré. Bueno, yo creo que ustedes, espero, le hayan dado un buen llegue al programa, porque yo quería, o quiero, mejor dicho, aprovechar estos minutos
para preguntarle primero a Marcela que nos platicara cuántas presidencias municipales se van a elegir. ¿Cuántos diputados? ¿Son diputados locales por departamento? Hasta donde yo sé, en El Salvador son departamentos, lo que aquí sería estados o gobernaturas. Me imagino que obviamente la derecha, pues lo que quiere, ha estado utilizando todos los medios, creo que incluso las redes sociales, el gobierno utiliza las redes sociales para penetrar en los grupos rebeldes, en los grupos inconformes de la ciudadanía. Son muchas cosas que están en juego este domingo y que además, como diría un viejo poeta que cayó por allá en los años 80, un poeta salvadoreño conocido como, su nombre era Roque Dalton, y hablaba del Salvador como el pulgarcito. Entonces, Pedro es un hombre que conoce mucho sobre América Latina, seguramente también tendrá muchas preguntas, y quisiera también que no fuera por mi culpa que no hablara de la represión que está sucediendo en Chile. Entonces, quisiera empezar contigo, Marcela, que nos hicieras el favor de decirnos qué está en juego. A lo mejor ya lo hablaron y yo entro aquí de imprudente, lo cual no me quita mi característica principal. Pero bueno, quisiera que esas cosas nos las platicaras, por favor. Con gusto. Son 84 diputados los que van a ser electos en estas elecciones del próximo domingo. Dependiendo de la población de cada departamento, acá son 14 departamentos, así es el número de diputados que obtiene, mejor dicho, o que son distribuidos por cada departamento. Por ejemplo, acá en San Salvador, que es la capital y que es el departamento más poblado, acá se eligen 24 diputados. O sea, solo la capital da 24 diputados de los 84 que se eligen a nivel nacional. ¿Cómo? Presidentes municipales. Las alcaldías, acá les llamamos alcaldías. Las alcaldías son 252. No crees que les vamos a enviar, ya tenemos 16. Son 252 alcaldías las que se van a elegir también en estas elecciones, y también 20 diputados que forman parte del Parlamento Centroamericano. Vaya. Ok. No van sé, a estar Pedro, largas si estas elecciones. Pedro, por favor. Sí, gracias. Mira, quisiera consultarle a Marcela, ¿cuál es el programa que tiene el FML frente al programa de derecha de Bukele? De Bukele. Pues nosotros como FMLN nos mostramos optimistas ante estas elecciones. Sabemos que es el pueblo el que se va a manifestar en estas elecciones. Tal vez no vamos a sacar el número de diputados que nosotros quisiéramos o que nosotros considerábamos, pero pienso que va a haber un equilibrio dentro de todos los partidos políticos. Aunque nosotros somos el único partido de izquierda en el país, pues existen otros partidos que también van a participar y que han tomado una postura de rechazo ante todas estas injusticias o estas quebrantamientos de la democracia que te he comentado hace un momento. Entonces, yo tengo la esperanza que no van a tener la mayoría que ellos desean en la asamblea, porque Bukele ha perdido a partir del acontecimiento que les comentaba del 9 de febrero, Bukele ha perdido cierto respaldo de ciertos sectores, como el sector académico, como las casas medias, etcétera. Entonces, eso es lo que nos da esa esperanza de que no van a obtener esa mayoría que ellos están diciéndole a las personas que van a obtener, y por esos mismos motivos ellos ya están como dándose cuenta que no va a ser así,
y de esa manera cantar fraude. El programa económico que presenta FMLN, ¿cuál sería ahí, a diferencia de la derecha y los otros grupos? Un programa económico de carácter estatal, público o empresarial, privado, en fin. Sería interesante saber. Bueno, pues debido a la pandemia y a todo eso, la economía del país está muy mal. Nosotros debemos el 95% del PIB actualmente. Otra cosa es que el gobierno ha retenido fondos. Por ejemplo, el FODES, que es un fondo que se le da a las alcaldías para sostener proyectos y todo esto. El gobierno tiene ya casi un año de no darle este fondo para que las alcaldías puedan trabajar. Y todo esto debido a la situación política que se vive acá. Otro dato curioso que quiero mencionar es que en estos 2 meses de campaña política que hemos tenido acá en el país, el 71% de toda la propaganda que está en el país le pertenece al partido Nuevas Ideas. La gran pregunta acá es, siendo un partido nuevo, que no tiene deuda política, que es la primera vez que va a participar en unas elecciones, pues han gastado 6 millones en campaña política, lo cual nos hace pensar de dónde han salido todos esos fondos. Si no han tenido recursos para entrar. Esas cosas nos hacen pensar que todo esto ha salido de Casa Presidencial, de fondos del gobierno o de los diferentes ministerios que están apoyando esta campaña política. Bueno, pues yo no soy, fíjate que últimamente no me la he creído, pero creo que soy mago, porque yo te puedo decir que viene de la derecha, no solo salvadoreña, sino de un país muy lejano que es al norte de nuestro continente, que le interesa mucho que existan subdesarrollos en todo Exacto. y cada uno de los países. Entonces tendríamos que estar muy ocupados, no preocupados, ocupados en desmentir esto. No sé, yo creo que Pedro tiene muchas dudas, me gustaría, porque él ha estado en el programa, que haga las preguntas pertinentes. Yo nada más quisiera tener un énfasis sobre esto. Así que ustedes son la única organización de izquierda que está en este proceso electoral. Todos los demás Exacto. son disfraces de derecha. Exacto. Es decir, algunos que dicen que son de centro, no hay centro, o sea, no. O eres mujer o eres hombre, Exacto. o estás embarazado o no estás embarazado, punto. O sea, y Exacto. en política es más. Entonces, dinos esto, platícanos esto, porque fíjate que en el Ecuador, que lástima que ya no pudimos hablar le quieren dar un golpe de estado electoral, alejando las reuniones, porque el candidato del pueblo, que en este caso es Andrés Arauz, va a ganar las elecciones, le pongan a quien le pongan enfrente. Pero ahora como saben que eso va a pasar, pues no quieren ponerle un proceso electoral que se lleve a cabo y que en teoría se debe llevar a cabo el 11 de abril, si no mal recuerdo. Bueno, platícanos entonces ustedes contra qué están remando, aparte de que seguramente Pedro nos enriquecerá con algún otro comentario o pregunta. Sí, como les mencionaba, el FMLN es el único partido de izquierda y así ha sido desde la firma de los acuerdos de paz. Somos el único partido de izquierda que ha mantenido esos ideales y que también se los ha transmitido a las nuevas generaciones como somos nosotros. Yo me siento orgullosa de pertenecer a este partido, de ser militante joven de este partido de izquierda. Y pues nuestro país es un país que tiene el multipartidismo. Acá hay diferentes partidos políticos con diferentes nombres, pero con la misma ideología de derecha. El presidente Bukele, al principio, cuando se lanzó su candidatura, le vendió a la mayoría de la población que era un candidato de izquierda. De hecho, él fue a la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública que tenemos acá. Él llegó, hizo su meeting y puso a todos los estudiantes a cantar el himno de la unidad. Imagina qué hipocresía esa. Pedro, ahí te hablan. Sí. La hermosa canción chilena.
ahí. Claro. Oye, nada más una pregunta. Imagina, ¿Qué edad tienes, Marcela? yo tengo 25 años. Bueno, Marcela, deja decirte que cuando El Salvador estuvo en su guerra civil, a lo mejor tú todavía no estabas ni en proyecto. No, Estábamos hablando de los todavía años. no. Sí, Y porque los es un acuerdos de paz placer, un los gusto, firmamos en el 92. es un gusto que jovencitas como tú ya estén en este proceso. Pedro, dinos lo que nos tengas que decir. Mira, mira, lo que Marcela ha descrito durante este programa es preocupante, porque Sí. Bukele ha desconocido las normas constitucionales, Exacto. sin embargo, actúa de manera impune. Ese es un hecho Exacto. insólito, tal vez a nivel mundial. Incluso Sí. presidente que viola las normas constitucionales es destituido o sancionado de algún tipo de sanción, y acá no ha habido ningún tipo de sanción. Y eso No. es muy delicado. Es decir, yo como presidente de la República me voy a dar el gusto de atropellar cuanta ley se me cruce por delante. Entonces es muy Exacto. delicado y genera una inseguridad jurídica, una Exacto. inseguridad social y una inseguridad política, que es lo más grave en el caso de El Salvador por el conflicto que hace muy poco se terminó, ¿no? Y que Sí, las de heridas... hecho, hablando de los acuerdos de paz, el señor presidente en una cadena nacional le dijo a la población que los acuerdos de paz habían sido una farsa, que la guerra había sido una farsa, que de hecho fue a uno de los lugares más emblemáticos para El Salvador, que tiene más historia, como es el Mozote, que ahí sucedió una masacre. Entonces él se dirigió a sus habitantes. Para mí es una falta de respeto llegar a un lugar con tanta memoria histórica y decirles a la población que sus muertos en la guerra fueron por gusto, que sus vidas entregadas no tuvieron ninguna validez dentro de la historia del país. Eso es para mí, en lo personal, yo que no viví esa guerra, yo me sentí ofendida como salvadoreña, porque esa guerra civil, para las personas que saben cómo surgió a raíz de cómo nuestros hermanos campesinos se levantaron para ver cómo votaban todas esas injusticias que se estaban viviendo en ese momento. Venir y decirme a mí, como salvadoreña, conocedora de la historia, que todo eso fue una mentira o que fue una farsa, a mí me ofende en lo personal. No me imagino a mis hermanos del Mozote cómo habrán sentido ese golpe que estaban viviendo, pues preocupante que quieran borrar la memoria histórica del pueblo, preocupante que se quiera borrar una parte importante de nuestro país, porque hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y pues no quiero adelantarme y decir que vamos por ese rumbo, porque queremos que no sean así las cosas. Yo veo estas elecciones con esperanza de que podamos salir adelante, podamos luchar a favor del pueblo, podamos como FMLN, pues seguir nuestros lineamientos, que es acompañar al pueblo en la lucha. Creo que Nicaragua, Honduras, El Salvador tienen muchas similitudes hace un tiempo atrás sobre el tema de su historia. En este caso, las guerras que han asolado, bueno, la revolución en realidad por las condiciones económicas y de injusticia social que todos estos gobiernos de derecha, el fascismo, impuso contra la población pobre. En el caso de El Salvador, es un país que no tiene riquezas naturales para extraer recursos, riquezas, ¿no? Sino que es rico en la parte, digamos, de su suelo, para el cultivo, etcétera. Pero no tiene riqueza como en el caso de Venezuela, como en el caso de Bolivia, o en el caso de nuestro país, como es Chile, el cobre y el litio, que exacto. Tercera potencia mundial en cobre y el litio acá en Chile. Entonces hay mucho interés de extracción de las riquezas naturales acá en Chile. Yo creo que El Salvador, el interés que tiene el imperio, no sé si
el FML hoy día plantea el tema de la intervención. Tal vez este personaje Bukele está siendo parte de la agencia de inteligencia de la CIA, no sé, pero yo creo que El Salvador juega un papel estratégico también dentro de América Central. Es un punto estratégico también junto con Nicaragua, pese a no tener riqueza, pero por la hegemonía. Somos perseguidos. El poder, claro. ¿Cuál es la visión que tienen los militantes frente a la política de Estados Unidos, frente a Bukele, por ejemplo? ¿Hay alguna sospecha sobre eso? Sí, claro. A ver, perdón que los interrumpa. Quiero nada más decirles que la producción de Radio Numancia me ha dicho que se nos ha agotado el tiempo. Quiero invitarlos a los dos a que el próximo viernes nos acompañen ambos para que nos digan cuál fue el resultado. Esperemos que ya esté la mayoría de resultados, que tengamos una visión más amplia de este proceso. Y Pedro, perdón que lo diga, pero el tiempo se nos agotó, la producción me mandó un mensaje, y entonces yo nada más quería darle las gracias a ustedes, a Jesús, que no se vale que se haya salido de la pantalla, porque él estaba ayudando. Gracias, yo les he dicho muchas veces que ustedes son los encargados del programa, yo también soy uno más, lo cual esto hace que un equipo produzcamos la voz de la patria grande. ¿Con qué cierras, Marcela? Esperando verte el próximo viernes con nosotros. Pues nada, que ha sido un gusto compartir con ustedes la situación del país, pedirles que ustedes como organismos internacionales también estén atentos a estas elecciones que se nos vienen el domingo. Van a ser unas elecciones de lucha, van a ser unas elecciones en las cuales vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder acá. Como decirles, tenemos esperanza, es una fiesta cívica la que vamos a vivir y esperamos que todas las autoridades también lo tomen así, como una fiesta cívica. Y ya pues el viernes ya estaría compartiendo con ustedes resultados. De hecho, yo voy a estar en las urnas en mi pueblo ese día. Así que ya vamos a estar ahí esperando resultados. Muy agradecida con la invitación. No, por favor. Jesús, mil gracias por auxiliarnos. Pedro, hasta siempre. No sé si haya habido la oportunidad de hablar de Chile. Es importante los reportes que nos mandas. Somos parte de CONAICOP, del Consejo Nacional e Internacional de CONAICOP, y por fallas técnicas o por ignorancia, porque los viejos somos miopes ante las nuevas tecnologías. Yo en ese sentido. Así nos pasa todo. Pero no sé qué pasó realmente. Yo no quiero pensar mal que por aquí me estén boicoteando, porque sí ha habido algunos problemas que yo he tenido por acá. Yo estoy rodeado de la ultraderecha. Pero bueno, este es un asunto que no quiero yo sacar aquí. Mil gracias. Por favor, auditorio, regálenos un like, que sepamos que están con nosotros. Jesús, despide el programa porque tú lo condujiste hoy. Yo agradezco mucho el honor que me permitieron de estar con ustedes el día de hoy. Maestro, qué bueno que logró conectarse. No, hombre. Marcela, es un gusto saber que todavía lo consideras como una fiesta de la democracia con todo y este tipo de actitudes de Bukele. Y Pedro, ha sido un honor estar contigo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Marcela. Gracias. Y cuiden su salud. Cuiden. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos fuera del aire.